de energía química y lumínica en energía eléctrica, listo. Transformación de energía química y lumínica en energía eléctrica. Debería leer acerca de los dispositivos, cuáles tienen almacenamiento de energía química. Ya hablamos que la batería sería el indicado en este caso. Entonces buscamos la que tenga la 1, la A tiene la 1 y la C tiene la 1, descartamos directamente y rápidamente la B y la D. Fácil. Ahorita sí nos falta la otra. Energía lumínica. ¿Cuál de los tres funciona con energía lumínica? Pues el panel solar. Entonces debe analizar la 1 y la 3. Respuesta correcta, la A. Este formulario, la idea es que ustedes también lo hagan más intuitivo, porque este tiene preguntas un poco más de análisis rápido, ¿listo? Pero también tiene preguntas como esta. Déjenme, les voy leyendo que a pesar de que no se ve bien, trataré de esforzarme. En un experimento se midió el peso de dos grupos de la misma especie de planta que creció en condiciones normales de luz, temperatura y nutrientes. Listo, el experimento es, voy a coger una plantica y voy a medir su crecimiento, ¿listo? Las plantas que yo voy a analizar van a ser sometidas a las mismas condiciones, ¿listo? O sea, van a tener la misma luz, la misma temperatura y van a estar disponibles para el mismo alimento. Entonces, en uno de los grupos creció en presencia de una bacteria y el otro creció en ausencia de esta. Ah, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una simbiosis. Sí, claro, cuénteme. Voy a hacer una simbiosis donde aquí voy a colocar una bacteria. Unos de ellos van a crecer en presencia de la bacteria, los otros van a crecer en ausencia de la bacteria. Eso es lo único que pasaría ahí. Y ahorita nos dice, el estudiante tiene la hipótesis de que la presencia de la bacteria beneficiará el crecimiento de la planta. Entonces, la bacteria va a ayudar a que la planta crezca más rápido. ¿Cuál gráfica generaría o cuál gráfica representa la hipótesis del estudiante? Listo. Entonces, él va a decirnos aquí que él tiene la teoría de que la bacteria es benéfica. Bacteria benéfica. Entonces la bacteria ayuda al crecimiento. ¿Listo? Entonces, aquí las variables son tiempo, dejó pasar el tiempo, versus peso de la planta. Si la bacteria es benéfica, ayuda al crecimiento, yo que esperaría que la planta que presenta bacteria sea más o menos pesada. Si ayuda al crecimiento, en menor tiempo debería tener más peso porque está creciendo más rápido. Entonces, en este caso, la bacteria debería tener plantas más pesadas. Listo, entonces yo voy a buscar ahorita sí, con base en eso, listo, la bacteria, plantas más pesadas, veamos. Miren que la línea totalmente negra me indica que la planta está sola. Y la línea puntuada me indica planta en presencia de bacterias. Si vemos aquí, entonces, analicémosla en la A, miren, la planta sola está creciendo y teniendo mucho más peso, está adquiriendo mucho más peso que la planta en ausencia de la bacteria, con la bacteria. Entonces, eso no afirmaría la hipótesis del estudiante. Y aquí vemos, en la parte superior, la planta sola, y eso no tiene sentido, porque en ese caso me estaría queriendo decir, si la línea continua, negra totalmente, es más alta que la línea punteada, me está queriendo decir que la planta solita está adquiriendo más peso que la planta con la bacteria. Entonces, en este caso, siempre que veamos una línea por encima de la punteada, ya la podremos descartar. Miren la B también es así. La línea continua está por encima, eso indica que estaría creciendo más sola que con la bacteria y no afirmaría la hipótesis del estudiante. La C también, y así nos quedamos únicamente con la respuesta D, donde observamos que la planta con la bacteria está presentando más peso. Y eso implicaría que, por tanto, la línea punteada debe estar por encima de la línea continua.
como está preguntando la señorita Isabel, ¿cómo lo puedo determinar yo? Miren, cojan un mismo peso, suben hasta que se encuentren con las gráficas. Y en ese punto, este sería el punto de corte con la gráfica de la planta sola, este sería el punto de corte con la planta, con la bacteria. ¿Cuál de los dos llega más arriba? Este llega más arriba, por tanto, este en un valor en el eje Y va a tener más peso que la planta sola, y eso confirmaría perfectamente la hipótesis del estudiante, ¿listo? Eso también está sencilla y comprensible, ¿lo comprendieron, chicos? Sí, profe. Sí, Listo. Eso me gusta, mis pequeños paladines de la ciencia. Eso está muy bien. Ahorita vamos con la 68. Dice, el tamaño poblacional de una especie de murciélago fructívoro colombiano se reduce cuando a su hábitat llega una especie de ave fructívora migratoria que se establece temporalmente. Traducción. Tenemos un pobre murciélaguito. Voy a tratar de dibujarlo, eso va a parecer más el logo de Batman, pero tenemos un pobre murciélaguito y tenemos un ave. El ave, dibujémoslo así. Ahí ustedes hagan acto de fe que eso es un ave. Listo. Ambos se alimentan de fruta. ¿Listo? Viene él y se alimenta de fruta, viene él y se alimenta de fruta. ¿Listo? Estos sistemas, cuando yo tengo dos o más especies que dependen de un mismo recurso, estos se conocen como competencia. ¿Listo? Aquí no hablamos de simbiosis. Recuerden, simbiosis es cuando dos o más especies se unen y coexisten para beneficiarse o tener alguna relación, beneficio, se perjudican, pero ellas coexisten, es decir, una vive muy cerca o vive dentro de la otra. ¿Listo? Mientras que en este caso, cuando tengo los dos o más, pero se alimentan o dependen de un recurso en común, se llama competencia. Entonces aquí lo que me quiere decir es, el murciélago y el ave compiten por la fruta, pero miren que dice que la población se reduce, es decir, que el murciélago, de entre los dos, el murciélago es el menos aventajado, el que tiene menos ventaja. ¿Listo? El que se le reduce la población, se reduce el número de individuos. ¿Listo? Mientras que muy posiblemente el ave empiece a crecer. Ahorita sí. El tamaño poblacional del murciélago aumenta una vez que el ave foránea se va. Listo, cuando el ave foránea desaparece, el murciélago vuelve a crecer en número porque no tiene competencia. Ahora sí, una posible explicación para la reducción temporal del murciélago, ¿cuál es? La única explicación posible es que el ave se come la fruta, el murciélago no tiene alimento y pues algunos individuos tenderán a morir de hambre. Esa sería la más lógica que yo podría pensar ahí, entonces vamos a buscarla. La A, el ave foránea se alimenta de las crías de murciélago. Falso, porque nos dicen que se alimenta de frutas. El murciélago no tuvo menos espacio para criar a sus descendientes. Falso, no están peleando por hábitat, están peleando por alimento. C, el alimento disponible disminuyó para ambas especies. En este caso, miren que el alimento ha disminuido efectivamente y eso afectó al murciélago. También afecta al ave, pero resulta que el ave come más o se beneficia más en ese caso. Podría ser hasta ahí la respuesta correcta, pero descartemos la D. La D dice, el ave foránea trajo consigo enfermedades mortales para los murciélagos. Falso, esa no es la información que nos dan aquí. Respuesta correcta, la C. El alimento disminuyó y al disminuir, el murciélago probablemente es más sensible a esos procesos de disminución. ¿Qué quiero decir con eso? Muy posiblemente el murciélago, en ese caso, es más sensible. Si no come al día cierta cantidad, se enferma y muere. Y como no hay esa cantidad, muy posiblemente algunos de sus descendientes o sus crías, pues, mueran por ese sistema. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la 69. La fagocitosis es un proceso en el cual las células rodean con su membrana celular y engullen sustancias sólidas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi alimento aquí. La célula, que la voy a tratar de dibujar, viene aquí con su núcleo y listo, con su ADN y todo. La célula se empieza a acercar y lo que hace es literalmente encapsular y enrollar.
Entonces ella viene, la cosita que se quiere comer, viene y como que la encapsula. ¿Listo? Y la empieza a cerrar aquí hasta que ella ya queda adentro. Eso se conoce con el proceso de fagocitosis. Ya te digo la respuesta de la 66. La respuesta de la 66 es la A. ¿Listo? Lo estamos viendo aquí y eso es el proceso de fagocitosis que nos dan ahí. ¿Listo? Sustancias, la célula puede comer sustancias sólidas, microorganismos, restos celulares que son degradados por acción de las enzimas. Ahora, con base en esta información, ¿cuál de las siguientes funciones es un ejemplo de fagocitosis en un organismo unicelular? ¿Listo? Fagocitosis, ¿qué es entonces? Rodeo algo con la membrana y lo ingreso, me lo introduzco. Entonces vamos a ver. A, acumulación de nutrientes dentro del organismo, no porque estamos hablando de que ya están adentro, no sería un proceso de fagocitosis. Fragmentación de sustancias para su posterior uso, no porque también, nuevamente, ya deben estar adentro para que la empiece a partir. No estoy introduciéndolas al sistema. Eliminación de sustancias de desecho del microorganismo, estoy de adentro hacia afuera. Eso no sería fagocitosis, sino que sería excreción, entonces estaríamos, también la descartamos. Y nos queda la de incorporación de microorganismos para su nutrición. Esa sería la correcta. Recuerden que fagocitosis dice, algo está afuera, se acerca a la membrana, lo rodeo y lo ingreso. Entonces, en este caso, ¿qué? Habría microorganismos afuera que la célula encapsularía y entra para poder alimentarse de esos nutrientes o para poder emplearlos como tal. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, espero que vaya muy bien. Cualquier cosa me van preguntando directamente. ¿Listo? Listo, entonces continuemos. Esta sí se ve pequeñita, pero se las voy a tratar de leer acá. Dos estudiantes a través de un laboratorio virtual estudian el comportamiento de las fuerzas de repulsión entre cargas eléctricas. Ellos obtienen los datos de fuerza de repulsión entre dos cargas eléctricas como función de la separación entre ellas, como se muestra en la figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que las cargas eléctricas son dos. ¿Cuáles son? Positivo o negativo. Y también sabemos las leyes de repulsión, que desde pequeño las vemos. ¿Listo? ¿Cuáles son las leyes de repulsión? Positivo con positivo o negativo con negativo, es decir, cargas iguales. ¿Qué hacen? Efectivamente, cargas iguales se repelen. ¿Qué quiere decir repeler? Que cuando yo intento acercarlas, ellas no se acercan, ellas llega un momento en el cual se separan, ¿listo? Eso es repulsión, se alejan las unas de las otras, se repelen, se odian. Mientras que cargas opuestas se atraen. Es positivo con negativo se atraen, cargas opuestas se atraen. ¿Listo? Ya con base en eso, vamos a elaborar la siguiente teoría. Nos dan una tabla y miren que lo que estoy haciendo es simplemente arranco desde 10 metros hasta 15 metros de distancia. Es decir, estoy analizando esta distancia que hay entre las dos cargas en un experimento. Esta de... ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con la fuerza. Miren que la fuerza, vamos viendo que a 10 metros es de 4.500, a 11 es de 3.7 y sigue bajando 3.125, 2, 2, 9, en 15 es 2 exacto, hasta que llega a 18 y resulta que es 1,3. Entonces, a medida que yo la distancia la hago mayor, la fuerza se hace menor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la fuerza, la fuerza de repulsión es inversamente proporcional
a la distancia. ¿Listo? ¿Sí ven? Entre más grande la distancia, más pequeña la fuerza. Entre más corta la distancia, más potente es la fuerza. Entonces eso lo sacamos de ahí. Uno de los estudiantes afirma que la fuerza de repulsión entre las dos cargas disminuirá aún más si se aumenta la separación entre estas. Entonces pongamos que él dice, no, yo creo que si esto lo llevo a 50, esta fuerza va a ser más pequeñita, entonces 0.05. Él dice eso, él cree entonces que a medida que yo aumente la distancia voy a disminuir la fuerza. Y miren que eso se cumple con el factor de proporcionalidad, o sea que el estudiante está diciendo lo correcto. ¿Listo? Teniendo en cuenta la afirmación anterior, esta afirmación es A, una suposición, porque el estudiante puede realizar esta afirmación sin realizar el laboratorio virtual. Aquí en este caso vemos que todo el análisis está basado en los datos. Entonces, en este caso no puedo yo decir que el estudiante puede afirmar eso sin pasar por el análisis experimental. ¿Listo? Entonces sería como saltarse un paso del método científico y no, en este caso necesitamos la experimentación para tener los datos, entonces no puedo decir eso. B, predicción, porque el estudiante determinó la fuerza de repulsión sin necesidad de observar los datos de la tabla. Nuevamente volvemos a lo mismo. Sin datos, él no podría hacer una predicción. ¿Qué es predecir? Predecir es tratar de ver el comportamiento a futuro de algo. Entonces, para eso yo tengo que ver, usted no puede decir, me mentalizo y listo, van a subir los datos. No, usted tiene que ver la gráfica, tiene que ver la línea y decir, bueno, durante este movimiento la línea va en aumento. Entonces, probablemente si sigue así, aumente. En este momento va en descenso, probablemente sigue con una tendencia disminuya, ¿listo? Entonces, en ese caso, no se puede hacer una predicción sin tener datos. La C dice, suposición, porque existen casos en los cuales las fuerzas de repulsión entre las cargas permanecen constantes. En este caso, la fuerza entre las cargas, miren que ninguno de los datos se vuelve igual. ¿Constante qué es? 5, 5, 5, 5. Ese es un valor constante. 4, 4, 4. Que la fuerza se mantenga siempre en el mismo valor. Eso es constante. En este caso no pasó. A medida que usted aumenta o disminuye la separación, la fuerza varía. Y varía en un número, en un decimal, pero varía, cambia, no es constante. Entonces nos queda la D. La D nos dice, una predicción porque el estudiante conservó el patrón de la fuerza de repulsión a partir de los datos de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante construyó su tabla y observó una tendencia. Digo, si le aumento la distancia, la fuerza disminuye. Entonces digo, probablemente sí, valores por encima de 18 van a tener fuerzas más pequeñas. Eso es observar o mirar la tendencia como tal. En este caso, la palabra patrón hace referencia a lo mismo que yo digo tendencia. Cuando se dice el patrón de comportamiento de este líquido es así. Es lo mismo que decir la tendencia de este líquido es a comportarse de tal forma. O la naturaleza de este líquido es de tal forma. ¿Listo? Eso también son palabras homólogas. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta de la 70, ¿cuál es? La D. Estos chicos, hasta ahí espero vayan bien. Pasemos rápidamente a la 71. Esta ya la habíamos hecho antes, ¿cierto? Esa no tiene gran pierde y ya la habíamos analizado en el solucionario anterior. Nuevamente, les recuerdo. ¿Qué significa en orgánica ser primario, terciario, secundario, cuaternario? Tenemos el carbono en el cual nos vamos a centrar. De todos los carbonos de la molécula voy a escoger uno. Y ese carbono voy a ver cuántos átomos de carbono tiene vinculados a su alrededor. Si tiene los 4 átomos vinculados a 4 carbonos, será cuaternario. ¿Listo? En este caso, ¿por qué en la tabla no hay un carbono cuaternario? Porque miren que el alcohol necesariamente tiene que ser un enlace carbono OH. Carbono OH. Carbono OH. Entonces, una de estas posiciones del carbono ya va a estar ocupada por OH. Entonces ya es imposible que tenga 4 átomos de carbono vecinos, por eso no existe el cuaternario ahí. Pero les explico que en química orgánica hay carbonos cuaternarios, son aquellos que tienen 4 átomos de carbono ligados a él. ¿Listo? Ahora, ya pasamos, tiene 3. Si tiene 3 será terciario.
¿Listo? Si por X o Y razón ya no tiene 3, sino que tiene 2, y por tanto convierto uno de los enlaces en otro átomo, miren, usted puede poner un hidrógeno, que sería la más fácil, o puede poner otro átomo. Por ejemplo, podríamos poner aquí un átomo de cloro. En este caso, este y este serían 2 carbonos, y sería un carbono secundario. ¿Listo? Y el último que me queda, pues, coge este otro y conviértelo en otro cloro y le queda el carbono primario. Primario, ¿por qué? Porque solo está vinculado a un átomo de carbono. ¿Listo? Entonces aquí nos preguntan, escoja el carbono de menor acidez. En resumen, escoge el carbono o el alcohol terciario. Y el único alcohol terciario que nosotros ya vimos, aquí lo expliqué en la anterior clase, es el 2-metil-2-propanol. Entonces simplemente ya con eso voy y lo busco, 2-metil-2-propanol. Respuesta correcta es la 71, que también está en el anterior formulario, la C. Y en el anterior formulario también estaba como respuesta C, si mal no recuerdo. ¿Listo, chicos? Esa era más rápida. La siguiente, la 72. La 72 ustedes también la recuerdan. Era esa en la que cogíamos el metal, lo disolvíamos en ácido y calentábamos el sistema para ver cómo reaccionaba más rápido. ¿Listo? ¿Y qué obteníamos aquí? Nosotros lo que resumíamos aquí era que a mayor temperatura, mayor velocidad del sistema. ¿Listo? Y observábamos también acá que a menor área, o sea, entre yo más troceara el metal, más lo partiera, también había una mayor velocidad. Entonces lo que teníamos que buscar era ¿qué? Elevar la temperatura y disminuir el área. Entonces simplemente buscábamos eso y encontrábamos que la respuesta correcta era la D. La velocidad de reacción se modifica al variar la temperatura y el tamaño del metal en el sistema. ¿Listo? Las otras las descartábamos por lo que ya veíamos anteriormente, que en este caso el parámetro de tiempo o el rango de tiempo no influía, la velocidad de reacción se hacía mayor cuando modificaba el tamaño contra la temperatura, falso, y la de los 50 segundos era falso porque arrancaban algunas reacciones hasta en 40. Entonces, esa ya la habíamos explicado en previos capítulos, ¿cierto? Igual que la siguiente que tenemos acá es la 73. ¿Alguno de ustedes desea explicarnos cuál es la respuesta correcta y por qué? Voy a escoger a alguien para que participe y no se afiance ese conocimiento. Voy a ver al azar. Andrea Hernández. Hola Andrea, muy buenos días, bienvenida. Vamos a afianzar ese conocimiento y serías tan amable de explicarme esta y decirme cuál es la respuesta correcta y por qué. Hola, profe, buenos días. Hola Andrea, buenos días. La respuesta de la 72 es la número D, la D. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque pues ahí se especifica el, ¿cómo? Pues los valores que están reflejados en la tabla, ¿no? Comparando por ejemplo, la A no podría ser porque hay una constante y según los valores que tenemos del pH, pues varían, ¿no? Ajá, Por eso se descartaría. La B, pues también, ¿no? Corresponden a valores que no están en la tabla. pero hay algo aquí Pero que... pues, Eso. ajá. Pero Más por sin ejemplo... embargo, la A y la C pues se descartan por eso, ¿no? Ajá, la A se fue por Según, eso, porque es constante. ajá, Y tú dices que aquí suben y bajan. Pero si tú miras, entonces en este caso yo te puedo decir, mira la C, si yo cojo los puntos que están aquí y los uno, mira que me queda una gráfica casi parecida, casi calcada de la que tengo arriba. Entonces, ¿por qué la de arriba no podría ser? porque los valores no corresponden. Por ejemplo, en el jugo de limón tenemos un puntaje de un pH de 2,3 y acá en la tabla tenemos, en la gráfica, perdón, está de un pH de 1. Cercano a 1. Efectivamente, Andrea. Los pHs no encajan, pero también recuerden algo muy importante que yo les dije. Cuando vean ustedes una línea,
es asociado a un proceso o al seguimiento de un solo evento. Entonces esta línea me está queriendo decir, primero tengo jugo de limón, luego ese jugo de limón, su pH cambia y llega hasta este valor, pero en ese caso me está cambiando de sustancia, ¿sí lo ven? Por eso es que en ese caso el histograma es la forma correcta de presentar eso, porque me presenta datos individuales para experimentos diferentes, mientras que las de acá arriba me representaría son procesos. Ustedes vean que los puntos se unen, comúnmente están asociando que es un proceso constante. Por eso también ustedes en estadística, por ejemplo, van a encontrar los histogramas, que son simplemente, estos son los histogramas y hay veces tienen esta línea acá arriba que llama línea de tendencia. Entonces, esta línea se puede hacer porque en este caso estoy analizando, por ejemplo, individuos de una especie. Individuos. No sé si lo han visto, que hacen las encuestas y dicen, bueno, ¿cuántos hombres hay? Y las edades. Entonces empiezan a ponerlos en histograma y luego los ponen en esa línea de tendencia. Eso se puede hacer, pero en este caso, ¿por qué? Porque están hablando de individuos y la característica en general. En este caso, como todas son diferentes, el jugo de naranja es diferente al de limón, es diferente a la leche, es diferente a lo que usted vaya a medir, usted no puede realizar una línea de tendencia sobre el sistema y lo único que le queda por hacer es presentar los datos de manera de histograma. ¿Listo? Entonces sí, la respuesta es esa. La respuesta correcta es la D. ¿Listo? Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Me gusta que estén atentos. Ahorita sí, la 74. Esa ya también la habíamos visto, también la habíamos explicado. Entonces vamos a escoger así, bajamos al azar. Y Juliana Zamboni Gómez, muy buenos días, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es para ti la respuesta correcta a eso? Juliana, ¿está por ahí? A Juan Diego Estaiza creo que lo vi salirse ahorita, entonces justo a tiempo de salió. Juliana, ¿estás ahí? Zamboni. Bueno, en el caso sigamos con Carlos Alberto Guerrero. Carlos. No, Juan, no me digan que se fueron todos de acá. A ver. Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, el siguiente. Voy a hacerlo aleatorio. Aquí. Isabel González Mosquera. Buenos días, profe. Muy buenos días, prima. Cuéntame cómo te va y cómo sería esa respuesta. Pues para mí la respuesta es la A, porque pues desde un principio dice que el 1 pasa al 2, o sea, es sólido a gas. Por eso Ajá. se descarta la B y la... Listo. Entonces descartamos la B, que es de gasa sólido, y descartamos la C, que sería de gasa sólido. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir, Ajá. Isa? Listo. ¿Y por qué no la D? Porque dice que se aumenta la presión manteniendo la temperatura, y es al contrario, se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante. Eso, lo que estoy variando aquí es la temperatura y la presión se me está quedando en un valor fijo. Si ven que así aprendemos todos y fácil, rápido y sencillo, tenemos que la respuesta es la A. Muchas gracias, Isabela, un placer. Ahorita sí, continuemos. La siguiente también la hemos visto, entonces cojamos a quien está justo debajo, Isabela. María Ángel Ordóñez, muy buenos días, ¿cómo estás? Dale, así. Hola, profe. Hola, ¿Cómo estás? María Ángel. Muy bien, ¿y usted cómo va? Bien. Eso me alegra que estén contentos en este maravilloso día viernes. Así es que mientras yo me quito la chaqueta, usted vaya explicándole a los compañeritos cuál es la respuesta correcta. Para mí la respuesta correcta ahí es la B, que dice La que es una B. evidencia que las sustancias se funden por efecto de la temperatura. ¿Y por qué? Al principio, lo que yo me guié para esa pregunta fue que al principio dice que un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambiaba de estado más rápidamente. Y pues para cambiar de estado utilizó un mechero, o sea, utilizó pues un cambio de temperatura. Y pues por eso mismo yo la elegí.
Listo, muy bien. Si ven que hay diferentes formas de analizar el problema y la idea es que ustedes las aprendan a evaluar y sopesen. Esto va a sonar feo, pero me gusta es que aprendan a pensar y que se den cuenta cuando están pensando algo que no es. Es decir, por ejemplo, aquí María Ángel dijo, no, es un mechero, entonces tengo que aplicarle temperatura o calor. Entonces, de alguna u otra forma, estoy analizando cómo varía la temperatura y busco la que dice una evidencia de que las sustancias funden por efecto de la temperatura. Muy bien, ese es el análisis que hizo ella. Muy bien, y recuerda que nosotros hicimos el análisis en función del tiempo. Entonces dijimos, uy, hay una que se está demorando menos tiempo y otra se está demorando más tiempo. Y entre más rápido se calienta algo, menos tiempo tarda en fundirse. Y lo mismo ahí, entonces, uy, entonces probablemente la temperatura que adquiere este en 50 es mayor que la que adquiere este en 163. Y así también llegamos a la conclusión de que la respuesta correcta era la B, porque también descartamos las demás, ¿cierto? Que decían una conclusión porque las dos sustancias empiezan a fundirse a los 50, falso porque no tenemos ese dato. La C nos decía una conclusión porque los cambios de estado se dan a la misma temperatura, falso, porque los simples tiempos me dicen, oh, está ocurriendo en tiempos diferentes, por tanto son sistemas diferentes. ¿Listo? Y la D nos decía una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusiones cercanos. Esa la hablábamos, era en función de que el tiempo está muy separado, por tanto no son nada cercanos. Y efectivamente así descartamos y llegamos a la misma respuesta que María Ángel dio con el planteamiento lógico que ya tenía. La respuesta correcta es la C. ¿Listo? Muchas gracias María Ángel por tu participación. Ahora sí, entramos a esta figura. Dice, la figura muestra el proceso que se da en el cuerpo humano. La respiración, entonces está la inspiración, que es cuando yo expando mi caja torácica y el aire entra a mi sistema. ¿Listo? Como vemos ahí dice, entra el aire y los músculos del tórax se abren. El diafragma se contrae bajando. Ahora, en la expiración es cuando este diafragma vuelve y sube, las paredes se contraen y expulsamos el aire. ¿Listo? Con base en lo anterior, ¿qué proceso explica la figura? No hay que ser un genio para saber qué proceso es ese. Vamos a preguntarle a Dana Valentina. Hola, Dana. Dana, ¿estás por ahí? No. Jennifer, hola Jennifer, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, dale. Para mí la respuesta sería pues la B, ¿no? Es la más lógica, ¿no? Porque Es si que, estamos hablando de cómo entra y sale el aire, pues... pues sí, o sea, sí. Gracias Jennifer, o sea, esa no tiene más ciencia, simplemente sabemos que la respiración y buscamos la respiración en la respuesta. Y miren la justificación, porque describe los movimientos que se dan para el ingreso de aire y la salida de este. Listo, ya ahí. Recuerden ustedes también, siempre que tengamos en el ITFES, que busquemos una respuesta que no sea, fácil, es la respiración, vamos y vemos. Si hay dos o más que dicen la respiración, tendríamos ya que entrar a buscar la justificación y ver qué dice. Por ejemplo, si aquí hubieran dos que dijeran una E, una T, E, la respiración, pero dice que está asociada con el movimiento de la sangre, ahí decimos, no, eso no tiene nada que ver con el movimiento de la sangre, tiene que ver con el movimiento del aire, entonces descartamos, ¿listo? Porque muchas veces la trampa está ahí, te dan a ti una respuesta que uno dice, obviamente eso es la respiración, pero cuando vas a buscar las justificaciones para una son correctas, para la otra respuestas son equivocadas, entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes del movimiento, ¿listo? Ahora sí, gracias Jennifer por tu participación, vamos a ver esta. Un estudiante observó lo que sucedía con el crecimiento de las plantas de maíz en su finca. Y observa lo que vemos aquí. Las plantas de maíz que crecen entre los árboles se marchitan. Y las plantas de maíz que crecen fuera de los árboles se desarrollan normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra forma, miren, hasta ahí les ponen el ejemplo. El sol, cuando están libres de árboles, aporta la radiación lumínica directa. Cuando está acá, pues miren, son estos árboles
los que bloquean luminosidad de la planta de maíz, entonces ya no tiene acceso a la luz. Uno de los recursos principales para hacer fotosíntesis, ¿listo? Entonces, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas puede responder a una investigación en ciencias naturales? ¿Listo? Entonces vamos a hacer una investigación en ciencias naturales, en ciencia, química, física, biología. Entonces vamos a meterle lógica, vamos a escoger. Hola Omar, ¿cómo vas? Omar Sebastián, ¿bien? El primer hombre que va hoy a darnos su conocimiento. Hágale pues. Omar, ¿estás por ahí? No. Ah, carajo. Vamos a ver si el... Brian David, por aquí estás, Brian David. Hola. Brian. Bueno, los niños hoy no quieren hablar. Karen Dayana, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Karen, bienvenida. Colabóranos con esta. ¿Cuál dirías tú que es una pregunta que te respondería un proyecto de ciencias naturales o de la ciencia? La respuesta es la A, profe. ¿Cómo afecta la cantidad de luz en el crecimiento de la planta de maíz? Listo. ¿Por qué? Porque pues ahí nos está hablando, bueno, en la primera gráfica que los árboles le dan sombra y en la segunda pues que ya están libres de los árboles, entonces solo le llega la luz del sol. Exactamente. Entonces, simplemente haciendo ese análisis, ella llega perfectamente, Dayana llega perfectamente a decir que la respuesta es la muy bien. Y también, imagino yo que tú leíste el resto solo para asegurarte y dijiste, Ah, sí, las demás preguntas también, pero pues no tienen nada que ver porque no hay información acerca de eso. exactamente, y además eso que aplican a otras áreas, por ejemplo, ¿en qué regiones de Colombia se produce el maíz que más se exporta? Esto está asociado más a exportación y comercio, entonces no es ciencias naturales. ¿Cuál es el precio recomendado? Precio, ya solo con ver esta palabra yo digo, uy, estoy hablando de economía y eso ya no son ciencias naturales. Y la D dice, ¿cuántas personas en Colombia dependen económicamente del cultivo de maíz? Tampoco, porque estoy hablando de economía. Cuando yo veo esas palabras que no recurren a ciencias naturales, yo digo, no, esto por aquí no va. ¿Listo? Respuesta correcta, efectivamente, es la... Yo he dejado de rayar así. Bueno, ahí las van viendo, ¿listo? La respuesta correcta en este caso es la A. Listo, hasta ahí vamos, muy bien. Y si ven que ustedes van dando la lógica a cada uno de estos, ustedes ya tienen para sacar el 100%. Ahorita sí. A continuación se enuncian algunas características de un ecosistema desconocido. Periodos secos y escasez de agua. Suelos arenosos. Temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. ¿Qué tipo de hábitat ustedes conocen que tiene esas características? A ver, vamos a preguntarle a Laura Sofía Botina. Hola Laura, cuéntanos. Hola, profesor. Hola. Para mí sería el cactus, la B. Sí. Pero antes de eso, ¿qué tipo de hábitat conoces que presenta estas características? ¿Tú dónde has visto eso? Periodos muy secos, sin agua, suelos arenosos, ¿eso a qué te recuerda? Es como un desierto. Hace referencia Exactamente. ¿Y qué has visto tú en el desierto de estos que están por aquí? a cactus. Porque Efectivamente. necesita de agua, bastante agua. Por ejemplo, un árbol pues no puede sobrevivir a altas temperaturas y sin agua. El delfín pues necesariamente pues vive en el mar, entonces no puede vivir en el desierto, y el oso polar pues necesita a bajas temperaturas. Exactamente. El oso polar podría sobrevivir en climas áridos, en climas con calor, pero su grasa corporal disminuiría y además su fuente de alimento, como dijo Laura, es principalmente para climas fríos. Entonces, lo único que nos queda es el cactus. Y el cactus, justamente por esto, el cactus, ¿sabían ustedes que es una planta? Entonces, como tal, perdón, el cactus tan hediondo que dibujé, pero el cactus lo que busca es almacenar agua en su interior. Por eso las hojas él decidió convertirlas por adaptaciones, las convirtió en
esas espinas. Simplemente eliminó las hojas y las espinas no son más que algunas veces hojas que se enrollaron para evitar la salida de agua, porque cuando ustedes tienen por lo menos el árbol de Sevilla es un árbol muy grande que tiene una hoja ancha. Cuando tenemos hoja ancha, ustedes recuerdan que las hojas tienen en su superficie algo que se llama estoma, ¿cierto? Que son unos poritos, así como nosotros tenemos poros en la piel por los que nos crecen vellitos y algunas y sudamos cuando hacemos ejercicio, las plantas tienen unos poros que se llaman estomas. Por esos estomas, cuando ellos los abren, empiezan a liberar agua. Entonces, ahí es donde usted algunas veces ve que la planta tiene una capita de agua en la superficie. Eso indica que ella está sudando, por así decirlo. Entonces, ¿qué hizo el cactus? Empieza a enrollar esto, lo enrolló, creando las espinas y cerrando los estomas, minimizándolo de tal forma que el agua no se pierde. Y en su interior, cuando usted corta un cactus, va a ver que todo el interior es como cartilaginoso y acá adentro hay una gran cantidad de agua almacenada. Y eso le permite a él sobrevivir en climas secos principalmente, ¿listo? Y por eso también algunos de ustedes, los que hemos intentado crear un cactus en la oficina, nos hemos dado cuenta de que yo cojo mi cactus, lo coloco ahí y le adiciono agua, así como si fuera cualquier mata. Yo le adiciono su tarrito de agua. Le adiciono un tarrito de agua al día, pasan unos 3, 4 y digo, no, pues el cactus se ve como que necesita agua y le adiciono más agua. Cuando yo saturo algún cactus de agua, no sé a cuánto les haya pasado, pero el cactus empieza a podrirse, empieza a morir porque él tiene un exceso de agua y la tierra donde él está, el suelo donde él está, requiere cierto grado de sequedad. ¿Listo? Él no soporta ambientes muy húmedos porque su entorno, para lo que él fue evolucionando, no está diagramado. Entonces, este exceso de agua aquí hace que la raíz se pudra. ¿Listo? Porque él no está preparado, que prolifera mucho en agua. Cuando tenemos medios acuosos, proliferan muchas bacterias. Bacterias y microorganismos. Y el cactus, la raíz, que es una parte muy sensible, no está adaptada para soportar esos microorganismos que comúnmente crecen en medios acuosos. Entonces empieza a dañar. Y es ahí cuando usted tiene su cactus de lo más de bonito y un día ve que el cactus se cae de lado y cuando va a ver la raíz está totalmente descompuesta. Eso también pasa por esas adaptaciones. Él está adaptado a vivir en tierra seca, que son suelos arenosos, lo que le da estabilidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedamos claros? Gracias, Laura, por la participación. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Listo. Entonces, ahora sí, continuemos con la 79. Listo. La 79 del día de hoy dice, en la figura se muestran 3 frutos, durazno, aguacate y mango. ¿Listo? Sin necesidad de pensar lo que tienen en común los 3. El durazno, cuando yo lo muerdo, me voy a encontrar con una pepa. El aguacate, le saco la pepa para comérmelo. Y el mango, hay gente que se chupa la pepa. Todos ellos tienen pepa. Hasta ahí es lo primero que yo veo. ¿Cómo hace la información anterior? ¿Qué característica en común tienen los 3 frutos? Ya la dijimos, pero vamos a ver. No tienen cáscara. Miren, todos tienen cáscara que los protege y los aísla. Cada uno tiene 2 pepas o semillas. No, miren, tienen una sola. Ninguno es comestible, pues más falso que moneda de cuero, porque todos nos alimentamos de alguno de ellos. Y cada uno tiene una única pepa o semilla. Respuesta correcta, la D. Listo, hasta ahí no había lógica. Ahorita sí vamos a las que no estaban para sustentación, no estaban para subirlas en el formulario, pero sí estaban aquí para responderlas. Dice, Tatiana tiene la hipótesis de que en un recipiente cerrado que contiene un gas, tengo mi gas, listo, en un recipiente cerrado, que contiene mi gas y coloco el gas. Al aumentar la presión, o sea, al disminuir o compactar esto, disminuye el tamaño de la pared, bajo con un émbolo, dice que
Al aumentar la presión disminuye el volumen, listo. Entonces empiezo a presionar y este sistema que ahorita le aumento la presión empieza a bajar. Ustedes lo pueden ver cuando toman una jeringa, por ejemplo, y la tapan y empiezan con el émbolo a bajar. Ustedes van viendo que el volumen se va haciendo más pequeño, pero sienten que a medida que van bajando cada vez más, le cuesta más a ustedes compactar ese gas. ¿Por qué? Porque la presión interna va aumentando. Entonces, mayor presión, menor volumen. ¿Listo? Es decir, son inversamente proporcionales. Entonces, presión es inversamente proporcional con el volumen. ¿Listo? Ahorita sí. Si la hipótesis de Tatiana fuera cierta, ¿cómo sería la gráfica de los resultados? Ah, listo. Vamos a ver cómo sería la gráfica. Entonces, lo primero sería construir una gráfica. Eje Y, eje X. ¿Listo? ¿Qué voy a colocar aquí? Entonces, lo que yo puedo hacer son dos cosas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que hago yo es variar la presión y mido el volumen. Entonces, presión es lo que yo voy a variar, cosa que voy a medir es el volumen. ¿Listo? Entonces, presión, suponga que presión 0. No estoy presionando y mi gas tiene el volumen máximo, entonces voy a asumir que empiezo en un lugar alto. ¿Listo? Ahora sí, supongan que esa presión la aumento hasta aquí. Entonces yo esperaría que, si aquí era 0, y lo voy a aumentar a la mitad, supongo que la mitad del recorrido, entonces yo esperaría que llegue hasta la mitad del volumen, entonces hago mi punto a la mitad de la altura del volumen. Y ahorita sí, la máxima que yo puedo llegar, lo máximo que puedo presionar va a ser acá. Y voy a decir que el volumen va a ser muy pequeño. Lo mínimo a lo que yo puedo llegar. Ahorita sí, construyendo esto, yo puedo hacer esta línea. Entonces ya la uno los punticos simplemente y haría una gráfica así. Presión inversamente proporcional al volumen. ¿Dónde está? Presión inversamente proporcional al volumen. Y de aquí, ya como ustedes saben, entonces me querían. ¿Sí? Inversamente proporcional es cuando algo sube y hace que la otra, pues, sea cualquier cosa baje, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, sí, Inversamente proporcionales. Cuando yo aumento una variable, la otra baja. Por ejemplo, aquí vemos, yo presiono, es decir, aplico más fuerza aquí, entonces el volumen me va bajando. Directamente proporcional es cuando ocurre el proceso contrario, que yo aumento uno y aumenta el otro. Ya les explico eso y les explico de paso lo que es bueno que recordemos que son las leyes de los gases. ¿Listo? Entonces, miren, este de aquí es una de las leyes de los gases. Entonces, presión es inversamente proporcional al volumen. Si yo quisiera despejar de aquí, por ejemplo, la presión, yo voy a decir, la presión es igual a una constante por el volumen. Entonces, ya sabemos que esa constante es simplemente la pendiente de la curva. Eso es la K. ¿Listo? Aquí viene algo que se relaciona mucho y que sirve para determinar las leyes de los gases. Este es un gas con una presión inicial y un volumen inicial. ¿Listo? Un volumen 1 y una presión 1. Entonces, presión 1, volumen 1. Cuando yo quiera medir este punto, el punto 1, bueno, perdón, vamos a hacerlo aquí. Este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto final. Ahí voy a tener mi volumen inicial y aquí voy a tener mi volumen final. Entonces, cuando yo quiera hallar volumen, ¿cómo se relaciona la presión inicial? ¿Yo qué hago? Cojo mi presión inicial, subo, hasta que me encuentro con el punto y ahí me regreso un volumen inicial. Ay, perdón, aquí puse inicial. Y aquí es final. Entonces, presión inicial es igual a K, porque tiene una pendiente, por el volumen 1. Y si yo quiero la presión final va a ser igual, subo hasta tocar, o sea que tengo que relacionarlo con la K, es igual a volumen final. Miren que ambos se relacionan con K, y K en este caso no cambia el valor porque la recta tiene una misma pendiente, va a ser siempre inclinada en el mismo sentido. Entonces yo puedo decir que si yo quisiera K, puedo despejarla, entonces me quedará presión 1, pongámosla acá, presión 1 sobre
volumen 1 es igual a K. Y para el punto final me queda que K es igual a presión final sobre volumen final. Aquí, ¿qué pasa? K y K son iguales, entonces yo puedo igualar las dos ecuaciones. Cuando yo igualo estas dos ecuaciones, encuentro algo que dice que la presión 1 sobre el volumen 1 es igual a la presión final sobre el volumen final. Esto que está aquí se conoce como la ley de Boyle. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo recuerdan ustedes de cuando veían gases allá en 10º grado del colegio? Bueno, eso se ve en 19º. ¿Sí lo recuerdan? Y así nosotros podemos desarrollar las leyes de los gases. Esa sería la respuesta a la pregunta. Voy a sacarles aquí rápidamente otra diapositiva y les voy a explicar algo más para que este conocimiento quede completo. Ahorita sí, la niña que me preguntó, ¿qué pasaría todo ahorita sí? No vamos a usar este ejemplo incluso, vamos a quitarlo. Y ahorita les paso el siguiente trabajo. ¿Listo? Listo. Entonces, acá tenemos. Ahora sí, suponga que la teoría es la siguiente. Usted va a coger el gas y tenía su gasecito. Ahora usted lo va a calentar. ¿Qué pasa cuando usted calienta un gas? ¿Listo? Entonces, usted imagina que tiene la clásica con el que explicó, uno puede explicar esto. Tiene usted una lata de aire comprimido y la empieza a calentar. En algún momento la lata, ¿qué va a pasar? Explota, ¿cierto? O usted tiene un globo de aire y lo deja en un lugar frío. A medida que se empieza a enfriar, usted viendo que el globito se va haciendo más pequeñito cada vez. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, el volumen se expande. Entonces, volumen inicial, volumen final, temperatura inicial, temperatura final. A medida que usted calienta, el volumen se expande. Eso tiene también una explicación lógica. ¿Por qué? Porque usted le está dando energía a estas partículas para que se muevan más fuerte. Entonces, ellas empiezan a golpear con más fuerza sobre la pared y lo que hacen es que se expande el sistema. ¿Listo? También está preguntando Isabel, entonces yo podría decir también que la presión aumenta en este caso. Efectivamente, si usted calienta el sistema, usted aumenta la presión. Pero entonces, ahorita sí veamos qué pasa aquí, grafiquémoslo. Usted coge esta, dice, voy a variar la temperatura. Temperatura 1, temperatura final. Entonces, en la temperatura inicial, usted tiene un volumen pequeño. ¿Por qué? Porque es una temperatura fría, entonces usted dice, listo, aquí arranco. Empiezo yo a calentar hasta que lo llevo a una temperatura final mucho mayor. En ese punto, ese gas se me expandió y me ocupa un lugar mayor, entonces lo que tenemos que decir es que llega a un lugar mayor. Y aquí usted ya puede trazar su línea. ¿Listo? Ay, perdón lo choneta que me quedó, pero pues ya saben que es una línea recta. Que toca los dos puntos. Listo, ahí supongamos que los toca. ¿Listo? Ahora, la constante que está aquí también va a tener una pendiente. En este caso es temperatura versus volumen. Aquí, ¿qué vamos a sacar de aquí? Isabel está en lo cierto cuando nos plantea que entonces esta línea que va creciendo me indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Miren, directamente, inversamente, 1 sobre la variable. Directamente, ya los dejo. Volumen directamente proporcional a la temperatura. Como yo tengo esto, entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la temperatura 1 que yo manejo acá, subo, va a ser igual a acá, que es la pendiente con la cual despejo ese valor de proporcionalidad multiplicado por el volumen 1. Y ya ven para dónde voy. Entonces, acá yo también puedo decir que la temperatura final
es igual a K por volumen final. Despejemos de aquí. Temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a K y temperatura final sobre volumen final es igual a K. Al igualarlas, tenemos que la temperatura 1 sobre el volumen 1 es igual a la temperatura final sobre el volumen final. ¿Listo, chicos? Eso es, y así se determina. Esa ley que está ahí es la ley de Charles. La ley del famoso señor Charles. ¿Listo? Y así, sin necesidad de conocer los nombres o sin que nos importen los nombres, yo puedo establecer relaciones. Acá me voy a devolver y voy a hacer una fe de ratas, una corrección. En este caso, miren ustedes que ninguno me dijo que aquí esta ecuación está mal planteada. Ya les voy a decir por qué. Ahorita, ¿por qué no borra esto? Listo. Esta parte de aquí vamos a tener que replantearla. Pues chicos, no se me preocupen, ya voy para allá. ¿Qué pasó aquí? Aquí tuvimos un lapsus. Entonces, rápidamente, a medida que aumenta la presión, ya sabemos que volumen, presión, a medida que yo aumento la presión, el volumen disminuye. Mayor presión, volumen más pequeño, por tanto, son inversamente proporcionales. Por tanto, presión 1 es inversamente proporcional al volumen 1. ¿Listo? Entonces, si quiero quitar esto, voy a tener que la presión 1 es igual a la constante sobre el volumen 1. Por tanto, la presión final también va a ser igual a la constante por dividido el volumen final. Miren que es dividido. Por tanto, a la hora que yo despejo K, esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a multiplicar. Entonces me queda P1 por B1 es igual a K y me queda que F1 por BF, o sea, volumen final por presión final es igual a K. Ahorita sí las igualo y me queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 o presión final por el volumen final. Y esta como tal, gracias Carolina por hacerme caer en cuenta, esta como tal sí es la ley de Boyle. ¿Listo? Porque en este caso, miren que estoy hablando de inversamente proporcional. Proporcional. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros que ver y así es como se desarrolla, no se entiende perfectamente las leyes de los gases sin necesidad de tener que conocerlas como tal. ¿Listo, chicos? Hola, chicos. Sí, señor. Listo. Entonces, hasta ahí van. Y entonces cuando ustedes ya vayan a ver las leyes de los gases nuevamente y las recuerden, ya van a poder entender de dónde sale la ley y poder plantearlo. Entonces dicen, listo, esto es así porque es directamente proporcional. Esto ocurre de esta forma porque es inversamente. En este caso, por ejemplo, otra forma de presentarlo es temperatura 1 por el volumen final es igual a temperatura final por el volumen inicial. Entonces ya ustedes entienden por qué es que los términos están así cambiados o variados, ¿listo? Y ahí ustedes pueden sacar, supongan que ahorita no, sino la presión, entonces la presión 1, la presión 2, ustedes dicen, listo, miren, a bajas temperaturas la presión debe ser pequeña, pero a altas temperaturas se está golpeando más fuerte contra las paredes, la presión debe ser mayor, por tanto, también es igual a esto y por tanto la ecuación que obtendremos va a ser también parecida a esta. Usted ya lo puede realizar el despeje y van desarrollándolo ahí, ¿listo? Ahora sí, veamos la 81 y esa es con la que terminamos. La 81 dice, se tiene un tanque cilíndrico lleno de agua hasta 2 metros de altura. Al hacer un orificio a una altura h, el agua del tanque sale por el orificio, tiene un alcance como el que se muestra en la gráfica, ¿listo? Entonces, aquí en la gráfica nos muestran, vamos a tener un tanque de 2 metros y va a variar la altura. Cuando la altura es 0, miren, cuando la altura que está en el eje X es 0, el alcance en metros es 0, es decir, el chorrito cae ahí al lado. Y
empiezo a variar, ¿qué? La altura, voy subiendo aquí, 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 acá. O sea que mi variable independiente es que la altura. Esa es mi variable independiente. Y mi variable dependiente, ¿qué es? El alcance. O sea, esta es la respuesta. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Ahora, nos dicen, un modelo teórico establece que el alcance es una función de la altura. Bien, porque miren, si yo tengo esta gráfica, eso me está dando un movimiento que establece una figura geométrica o una figura o algo que yo puedo reconocer. Al representar esto o al simplemente establecer esto, yo puedo decir alcance, que sería A, lo voy a representar, es igual a una función matemática de la altura. Eso me quiere decir, esta función es una ecuación, simplemente puede ser alcance es igual a un medio de masa por la altura al cuadrado, supongamos, es una bestialidad, pero pues puedo asumir que yo puedo modelar matemáticamente ese comportamiento, ¿listo? En este caso, ¿cómo lo modelaría? Con la fórmula de una circunferencia, puede ser, de este movimiento de una circunferencia. Pero lo que nos interesa acá es lo que viene a continuación. Teniendo en cuenta el modelo de la gráfica, si se hacen dos orificios en el tanque, uno a una altura de 0.4 metros, es decir, aquí, y otro a una altura de 1.7, es decir, aquí en medio, ¿listo? ¿Cuáles serán sus respectivos alcances? Fácil, me están queriendo decir, si usted tiene A, F de 0.4, ¿a qué va a ser igual? Cuando quiero decir F, quiero decir, váyase, suba por 0.4, toque la gráfica, y ahorita sí, averigüe a ese valor, ¿cuál es la representación en el eje Y? Entonces, véngase para acá. Listo. ¿Qué va aquí? 0.8. Entonces, cuando la altura del agujero sea 0.4 metros, el alcance va a ser 0.8 metros. Ese sería para el primer orificio. Para el orificio 2 sería F de 1.7. O sea, voy aquí 1.7, empiezo a subir, ¡tin! Toco la línea y me regreso. ¿Listo? Entonces aquí me quedaría como el camino medio entre 0.6 y 0.8, pues lo coloco como 0.7 metros. ¿Listo? Entonces, el alcance respectivo será 0.8 metros y 0.7 metros de alcance. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Eso me gusta, bien, 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 me gusta esa actitud. Listo, entonces, con eso terminamos el SN 16-2B, ¿listo? Yo ahorita les voy a mandar, voy a aprovechar, denme un momento, permítanme. ¿Tienen hasta alguna pregunta, algo que les desee explicar? ¿Algo que desean compartir? Mientras tanto, yo voy al Classroom, aprovechando que tengo internet estable, y les voy a liberar los otros formularios, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, ¿esos formularios hasta cuándo los podemos realizar? Estos dos formularios los podría realizar hasta hoy, si gustan, por mí no hay problema, ¿listo? Recuerden que cuál es la idea que yo tengo, que tenemos. La idea que tenemos nosotros, por favor, es que lo realicen antes de la clase, ¿listo? Los formularios voy a ver, espérenme un momentico, se los voy a liberar, a ver cuál es el que yo tengo, les voy a liberar. Profe, una preguntita. Pregúntenme con toda confianza. Los formularios que ahorita nos va a liberar van a ser 3, ¿no? Porque dijo que nos iba a liberar 5. Sí. Por ejemplo, antes de la próxima clase solamente uno necesariamente tenemos que hacer, ¿cierto? Sí, antes de la próxima clase sería el que dice tercer simulacro. Ah, bueno, ¿Listo? sí. Para que así no se me estresen. Si lo terminamos en la siguiente clase, que ya vamos cogiendo más velocidad, espérenme ahorita qué le pasó. Si los entregamos para la siguiente clase,
Listo, aquí ya cargo. Cordial saludo. Tadadán. Tercer simulacro, el alumno tiene que simulacro y listo. Vamos a crear la tarea ya mismo. Se fue. Que me deje, que me deje, que me deje. Listo. Ya acaba de ser creado el simulacro 3. ¿Listo? De todas formas, les voy de una vez a zampar el simulacro 4 y el simulacro 5. Simulacro 4 y simulacro 5. Esto para la siguiente clase ya desarrollamos esa parte. Esto, si quieren, los pueden hacer todos al tiempo, ¿listo? Y los vamos desarrollando cada vez más rápido para que nos rinda el tiempo. Ya va el cuarto y acá va el quinto. ¿Está ahí, chicos, alguna pregunta? Listo. Ya los mandé. Los 3 siguientes ya los mandé. Espérenme, no les estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver aquí. Aquí ahorita sí vamos para la compartida de pantalla, Isabela. Aquí está y aquí están, miren. Ya les tiene que haber llegado simulacro 3, simulacro 4, simulacro 5. ¿Listo? Ya se los envío aquí. Entonces, ahora para que vayamos trabajando en algo en lo restante que nos queda, vamos a ver el simulacro 4. Vamos a ir a analizar el simulacro 3. Vamos a descargarlo y vamos a ir evaluándolo. ¿Listo? ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes, ¿cierto? Sí, señor. Nos volvemos a ver el lunes, ¿cierto? ¿A qué hora nos vemos el lunes? Listo. Entonces, hagámosle aquí. Vamos a... ¿Dónde está mi Profe, señal? a las 8 nos vemos el lunes. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, permítame, yo abro este y hagámosle, voy a... ¿Dónde está el cosito que me permite rayar? Listo. Entonces, vamos a abrirlo acá. Y vamos a analizar de manera correcta para que ustedes empiecen ya a desarrollar el ejercicio, ¿listo? Entonces, dice, un niño quiere estudiar el movimiento de una canica cuando la lanza con una rapidez determinada a cierto ángulo, ¿listo? ¿Cómo se muestra en la figura tal? El niño lanza su canica manteniendo fija la rapidez y cambiando solamente el ángulo y obtiene los resultados de la distancia horizontal máxima que recorre la canica antes de tocar el suelo, ¿listo? Distancia horizontal, entonces vamos a ver qué tan lejos llega la canica cuando varío el ángulo. Él observa que, miren, ahí está el ejemplo del diagrama de lo que acabamos de leer, en este caso, entre más ángulo, pues yo esperaría que más arriba llegue y por tanto también se ve afectado el alcance. Entonces miren, ángulo 0, aquí están los resultados. Esta primera gráfica que tenemos a la izquierda es un diagrama de lo que yo voy a medir o un diagrama de altura o alcance horizontal, ¿listo? Y la que está aquí, la que está a la derecha, la que estamos viendo en este momento, ¿dónde está esa vaina que me permite grabar? Permítame que aquí hay una que me permitía rayar, pero ¿cuál era? Listo, dibujo. Lápiz. Vamos a ver. El lápiz, entonces, esta que está aquí, como tal, la que estamos viendo aquí, estos son los datos. Esos sí son datos, como tal. Y esos datos son los que yo debo analizar. Ahorita como los... De acá no lo he pasado si yo lo tengo, pero denme un momento. Listo. Estos son los datos. Ahorita sí. 0, cuando tengo un análisis,
distancia de 0 o un ángulo de 0, la distancia es de 0. Llegar a un punto donde yo adquiero un ángulo aproximado de 45 grados, es decir, y miren que estoy teniendo un alcance máximo acá arriba. Estoy llegando al máximo. Y después, cuando empiezo a aumentar de ese ángulo, el sube, pero cae cada vez más cerca. Hasta que cuando llego a un ángulo de 90, miren que el alcance que tengo es nuevamente 0. ¿Qué quiere decir eso? Disparé hacia arriba, la bala subió y bajó y cayó donde yo estaba. Eso quiere decir no hubo desplazamiento. ¿Listo? Entonces, el niño decide efectuar mediciones de distancia horizontal máxima, pero con una rapidez de lanzamiento mayor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Es simplemente ahorita mandarlo más rápido. ¿Qué esperaría yo? Si aumento la velocidad de salida de un proyectil, ¿ustedes esperan que la trayectoria cambie? No. Exactamente, simplemente ¿qué esperaría yo? Si sale más rápido, ¿ustedes esperarían que el proyectil llegue más lejos o llegue más abajo? ¿Alcance más o alcance menos? ¿Un alcance mayor? Exactamente, entonces simplemente ¿qué tenemos que hacer? Buscar aquí cuál será la gráfica que sea el mismo movimiento, y ya vimos cuál es, ¿cierto? El mismo movimiento, pero con un alcance mayor. Miren, mismo movimiento, mismo tipo de movimiento, exactamente casi un calco de la misma gráfica, pero en la primera llegábamos a 45, llegamos a un alcance de casi 1,5 metros. Acá a 45 estoy llegando a un alcance de aproximadamente 5, es decir, estoy mandando el proyectil con mayor velocidad, y esa mayor velocidad está haciendo que suba más alto porque tiene más energía, en este caso, ¿qué energía? Energía cinética. ¿Listo? Eso sí ven que esa parte es fácil y ustedes la pueden ir analizando rápidamente hasta ahí. Ahorita sí, la 93 nos dice, un estudiante observa que una vela calienta un cubo de hielo. Listo, estamos haciendo cambios de estado. Y luego construye la siguiente gráfica en la que se describe la transferencia de calor y la temperatura en el fenómeno. Ahí tenemos ese sistema. Si el estudiante sabe que los cambios de fase se presentan cuando el calor aumenta, pero la temperatura se mantiene constante. Vamos a ver eso acá. Pasémonos para acá una diapositiva en blanco y les voy a explicar qué significa eso en palabras castellanas. Lo que quiere decir eso es, yo tengo mi cubito de hielo. ¿Listo? Y tengo partículas ahí. Entonces, cuando yo empiezo a calentar, aplicarle temperatura, empiezo a construir la gráfica. Entonces yo tengo mi gráfica. Si ven que ya empieza como en 0 por acá, entonces voy a empezar en un número menor a 0. Está frío. A medida que yo empiezo a calentarlas, aquí en este sistema vamos nosotros a tener que estamos viendo que se grafica el calor en función de la temperatura. Entonces, ¿qué es calor y qué es temperatura? Ya viene la definición. Para que estoy variando calor en función de temperatura. Calor es la cantidad de energía. Cantidad de energía que le entregan, ¿listo? Y temperatura es una medida como tal que nos hace referencia a la fricción entre las partículas. ¿Listo? Entonces, temperatura es la medición y calor es la cantidad de energía que yo le entrego. Entonces, yo empiezo acá a entregarle, cuando ellas están quieticas, empiezo a entregarle calor, empiezo a aumentar. ¿Qué va a pasar? Que las partículas ellas están quieticas, pues como que, uy, esto se empezó a calentar, tengo energía para moverme un poquito. Entonces, ellas empiezan a moverse. ¿Listo? Y van aumentando. A medida que el calor aumenta, van aumentando la temperatura. O sea que van aumentando esas fricciones, hay un punto en el cual ellas están en constante movimiento la una con la otra. En ese punto llega una especie de un estado de transición donde el calor se mantiene constante. ¿Qué quiere decir eso? Donde la temperatura se mantiene constante. Quiere decir que las partículas no cambian su temperatura. ¿Por qué? Porque ellas ahí están empezando a usar ese calor que se le entrega, esa energía que se le entrega, están pensando en invertirla en hacer otra cosa. Entonces llega un punto en el cual ellos empiezan a mover
Dicen, oiga, vengan, en lugar de movernos así desordenadamente y aumentar la temperatura, coordinémonos para que el sistema sea estable. Entonces empiezan a discutir entre ellas, pero ¿cómo nos coordinamos? Y mientras hacen eso, el calor sigue aumentando, perdón, el calor sigue subiendo, pero la temperatura se mantiene quieta. ¿Listo? Hasta que llega un punto en el cual dice, bueno, ya no entregaron mucha energía, definámonos qué hacemos. Entonces ahí es donde las partículas dicen, nos vamos a organizar de la siguiente forma, vamos a fluir en capa, es decir, las de adelante se van a separar más y van a fluir hacia la derecha, las de aquí atrás vamos a fluir hacia la izquierda, las de acá vamos a fluir hacia la derecha nuevamente, y eso genera un cambio de estado. Entonces, cuando el calor se queda quieto, y cuando el calor sigue aumentando y la temperatura queda quieto, hay un cambio de estado. ¿Listo? En este caso estamos cambiando ¿de qué estado? De estado líquido a estado, perdón, ay, Dios mío, me está cogiendo el viernes, de estado sólido a estado líquido. ¿Qué recuerdan que el líquido es el estado que tiene esa fluidez? Entonces ya paso ahí. Listo, llegué a estado líquido. Nuevamente las moléculas dicen, bueno, ya estamos aquí y empiezan a seguirse calentando, le empiezan a seguir metiendo calor. Entonces dicen, bueno, empezamos otra vez de para arriba, otra vez a aumentar la temperatura. Hasta que vuelven a llegar a un punto donde dicen, listo, ya organicémonos que esto se está volviendo raro, ya no aguanto tanto calor, ¿qué vamos a hacer? Entonces la primer molécula que aparece aquí, dicen, pues yo me voy de acá. Entonces toma esa energía, toma la energía en forma de calor que le están dando, y lo que hace es que ahora que está en estado líquido, vamos a ponerlas más separaditas, así como capitas, esta de aquí agarra el calor que le entregan, agarra ese cubo, ese calor, y dice, no, vengan, saben que esto es mucha recocha, yo me voy de acá. Entonces, esa primer moleculita pasa. Luego, siguen entregándole calor, como el calor que entregó se lo llevó la primera, le seguimos enviando calor, luego llega la segunda y se va, luego ya la tercera y se va, luego ya la cuarta y se va, y así sucesivamente. Y en ese punto, el calor entregado está siendo empleado en pasar moléculas de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Y ya llega un punto en el cual ya, cuando ya pasa todo eso y se vuelve a disparar la temperatura un poquito en el sistema, ya es cuando entra en el proceso de cambio de líquido a gas. Entonces, cuando yo tengo esta temperatura a la cual se empieza a dar este proceso, a esa temperatura yo la llamo llamar punto de ebullición, y la temperatura a la cual empieza el proceso en el cual se pasa de sólido a líquido la llamo punto de fusión. Entonces, ¿qué es el punto de fusión? El punto de fusión es el punto de temperatura o el valor de la temperatura a la cual las moléculas de un sólido pasan a estado líquido. En ese punto, el calor entregado al sistema no se emplea en variar la temperatura, sino que se emplea en hacer una transformación de estado. El punto de ebullición es el valor de temperatura a la cual pasa una sustancia líquida a su fase gaseosa, y el calor entregado se mantiene constante y es empleado en pasar moléculas de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, aquí ¿cuántos estados vemos? ¿Cuántos cambios de fase vemos? Vamos a ver un cambio de fase aquí, que es de sólido a líquido, y vamos a ver dos cambios de fase, que es de líquido a sólido. O sea que cada vez que yo en un diagrama de fases vea una línea horizontal, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, van a ser cambios de estado. ¿Listo? Entonces aquí habría uno, aquí habría otro y aquí habría el tercero. ¿Listo? Con base en eso nos devolvemos acá y vemos. Entonces, el estudiante sabe que los cambios de fase se presentan cuando el calor aumentado para la gráfica se mantiene constante. ¿Cuántos cambios de fase se observan en la gráfica? Entonces, vamos a ver, uno aquí, otro acá. ¿Listo? Entonces serían dos. Respuesta correcta, la C. ¿Listo, chicos? Si ven que con el tiempo y el análisis vamos haciendo cada vez más fácil esto, a pesar de que las preguntas, yo sé que muchos están mirando y diciendo, esa vaina se ve complicada, pero pues vamos haciendo cada vez más fácil esto. Ahora sí, pasemos a la 94. La 94 dice, una persona se dispone a afinar una guitarra y para hacerlo toca una de las cuerdas, genera una nota. La cuerda vibra como se muestra en la figura y
y de igual manera hacerla vibrar, hace vibrar las partículas del aire, la cual genera el sonido. Listo, entonces hago vibrar la cuerda sube y baja y las partículas de aire suben y bajan con la cuerda haciendo que se propague el sonido. ¿Listo? Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes características del aire cambia cuando el sonido se propaga? ¿Qué está cambiando entonces? En este caso vamos a ver, estoy haciendo que en un mismo volumen, vamos a ver acá, pasémonos para acá nuevamente, que ahí sí que me gusta rayar, en un mismo volumen, no, esta no era. En un mismo volumen yo estoy cambiando una propiedad. Tengo aquí, entonces vamos a ver, tengo aquí mi cuerdita de guitarra y la empiezo a hacer oscilar. Me dice ya que entonces las partículas oscilan con la guitarra. ¿Listo? Y en el aire yo estoy cambiando algo. La pregunta A nos dice, perdón, la A nos dice, la densidad, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en una misma dirección. La B dice la densidad, porque las partículas se alejan o se acercan entre sí. La C dice la masa y la T dice la masa. La C dice porque las partículas, las primeras partículas en contacto con la cuerda viajan con la onda, y la D, perdón, dice porque las partículas con aire son arrastradas hacia la onda. Primero que todo, aquí viene una trampita que todos debemos saber. Siempre que yo haga un fenómeno físico y simplemente esté moviendo, realizando un movimiento, la masa no cambia. Si yo estoy generando una transformación de masa, por ejemplo, le dicen una fracción o una partitura del objeto a la mitad. Ahí sí estoy cambiando la masa ahorita me la mitad para un lado, la mitad para el otro. Pero en este caso, las partículas, como solo están subiendo y bajando, ellas no presentan cambios de masa, por tanto yo puedo simplemente descartar las dos que están aquí, puedo descartar la C y la D de una vez. ¿Por qué? Porque los cambios de masa no están viables aquí. Ahora me queda la densidad. ¿Cómo miro yo la densidad? O sea, ¿yo cómo sé? ¿Y cuál será la respuesta? Pues ahorita sí, la densidad es densidad de una sustancia es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces vamos a ver, en un espacio, supongamos que vamos a construir un volumen igual. Y en ese volumen vamos a encerrar partículitas de aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando yo presiono la cuerda, suben y bajan, se alejan y se acercan. Entonces, supongamos que en el primero de ellos, la cuerda sube, y baja. Y ahorita sí, en el interior de la caja, me quedan apenas dos partículas de aire. ¿Listo? Entonces, si yo hiciera una densidad, sería dos partículas que tienen una masa característica que aquí voy a asumir como 1, dividido el volumen constante, supongamos que aquí hay 1 mililitro o uno solo, y aquí hay otro mililitro, entonces me queda sobre 1. Densidad de aquí, 2. Ahora, yo la vuelvo a presionar y me genera una vibración más rápida, entonces paso por aquí, paso por acá, paso por aquí, paso por acá y paso por acá. Entonces aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahorita voy a tener la densidad 2, va a ser igual a 6 dividido 1. Entonces me queda 6. A medida que yo aumento la velocidad de oscilación de la cuerda, la densidad de partículas en el aire va a aumentar o a disminuir de acuerdo a la presión que yo haga. Entonces estaríamos variando la densidad. Ahora, ¿qué dice? ¿A qué se debe esto? Esta cuerda de aquí está acercándose o alejándose. Miren que las partículas, entre más rápido se muevan, más rápido se acercan y se alejan ellas ahí. Y esa vibración es la que causa el sonido. Entonces la respuesta correcta, en este caso, ¿cuál va a ser? ¿Dónde es la que estaba? Aquí, listo. Entonces, la densidad porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. Vimos que no, que aquí unas van para arriba, otras van para abajo, entonces falso aquí. ¿Listo? Y la B, que sería la respuesta totalmente correcta, la B dice,
La densidad porque las partículas se alejan o se acercan entre sí, siendo esta la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo bien, profe. Bien, Listo. profe. Eso, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Listo, ahorita sí. Perdón el chiste pendejo ¿Profe? que me va a quitar. ¿Sí? Tranquilo. Profe, por ejemplo, yo descarté la masa porque ahí en ningún momento nos está diciendo pues que la guitarra cambia o que es de otra, no sé, como usted Es- rompía en pedazos. Así. Entonces, por eso yo sí que era la densidad. Exactamente, y tú lo dijiste bien. Pero aquí recuerda que si estás tomando algo bien, si el sistema no te dice que lo que tú estés trabajando cambia, tú no tienes por qué asumirlo bien. Pero en ese caso el planteamiento que debemos reconsiderar es la guitarra en la que afecta. O sea, aquí no están hablando de la guitarra, estamos hablando de la masa de las partículas de aire. Entonces, uno debe pensar, listo, la masa de las partículas de aire es la que no cambia, pero tu planteamiento es válido, o sea, está bien, tú dices, la masa no cambia, entonces tú borraste las de la masa, y eso está bien. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, aquí es donde está hablando de las partículas de pues las cositas de la guitarra. Ajá. Entonces, siempre recuerden ustedes, si vamos a analizar un fenómeno físico o químico, lo analizamos sobre la partícula que nos interesa. Entonces aquí como dicen, bueno, el sonido se propaga porque las partículas del aire vibran, entonces yo voy a pensar es en las partículas de aire, no en la guitarra, sino en las partículas de aire. Entonces digo, esa partícula de aire o esa molécula de aire que está compuesta por oxígeno o nitrógeno, a menos de que yo lo destruya o a menos de que yo cambie su composición, no va a cambiar su masa. Entonces la masa no cambia, entonces cualquier cosa que varíe la masa, la quito de una vez. ¿Listo? Sí, sí, señor. Eso es, listo. Vamos al 95. Creo que era uno que me preguntaban y que yo les planteaba. Miren, ahorita sí, se tienen dos circuitos en serie como se muestra en la siguiente figura. Aquí está. ¿Listo? Entonces conecto mi pila, conecto mis cablecitos y voy a ver si el bombillo enciende o no enciende. En uno tengo palillos que son de madera. En otro tengo cobre. Ahorita sí, teniendo en cuenta la información de la figura, ¿en cuál de los circuitos fluye correctamente la energía eléctrica? Nos están preguntando en cuál de los circuitos prende el bombillo. Pues el circuito en el que prende el bombillo es en el que tiene cobre. ¿Por qué? Porque recordaban lo que yo les decía la otra vez, la resistividad eléctrica de la madera. Buenas veces sigan. La resistividad eléctrica de la madera es mayor, lo que lleva a que el flujo de electrones por ella sea más difícil, porque ella es un aislante, es decir, tiende a que no va a querer pasar esos electrones por ese medio. El cobre es un metal y el cobre simplemente dice, venga, présteme ese electrón, como él tiene algo que se llama, para los que son amantes de la química, y cuando ingresen a estudiar química lo van a ver en su curso de química de compuestos de coordinación, que es una excelente materia. Van a ver que lo que pasa es que el metal es tan grande, entonces está aquí un núcleo, aquí otro núcleo, aquí otro núcleo, aquí otro, y son tan grandes, bueno, a nivel atómico son tan grandes que ellos hay veces no tienen control con lo que pasa en la parte superior. ¿Listo? Es como si usted tuviera una finca y su finca es tan grande que usted tiene tantas vacas que ponerse a ver si la vaca que está por allá en el límite, en la frontera de su finca, se pasó el río o no se lo pasó, le quedó muy difícil. Eso mismo le pasa aquí a ellos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Aquí les aplican un potencial, entonces hay una carga positiva en una placa. Y aquí les aplican otro potencial, una carga negativa. Entonces, este electrón que está aquí dice, uy, positivo por acá, me sale más, yo quiero conocer, me voy. Entonces, aquí genera lo que se llama un espacio, un hueco. ¿Listo? Cuando genera un hueco, el átomo no es tampoco pendejo y dice, uy, ahí me falta un electrón. Entonces, el de al lado dice, no, tranquilo, yo te lo cubro. Y salta aquí, generando otro hueco. Este de aquí dice, no, tranquilo, yo te lo cubro, salta para acá. Este de aquí dice, no, tranquilo, yo te lo cubro, salta para acá. Y de la placa que está cargada negativamente, la placa le dice al metal, no, tranquilo,
yo te aporto ese electrón que hace falta. Electrón es lo que permite controlar el proceso de corrientes eléctricas y por tanto permite todo lo que es el flujo de voltajes y conductividad eléctrica en un sistema. Esto es lo que hace la resistividad. El metal lo hace perfectamente. ¿Listo? La madera no lo hace. La madera intenta como que vengan, espérenme. Hay una partecita que dice, no, yo no quiero deshacerme de mi electrón. ¿Quién se va a hacer del electrón? Y mientras piensan eso, la corriente de esta placa le sigue cada vez aplicando energía, obligándole en algún punto a ceder el electrón, pero ella no quiere. Los metales sí como que esa vaina está tan lejos, llévesela y usted me repone uno y así sucesivamente. Eso permite que los metales conduzcan muy bien la corriente. Entonces, ¿cuál de ellos va a ser el que conduce mejor la corriente eléctrica? Pues el que tiene cobre. A, solo el circuito con palillos de madera, falso, porque esa vemos que ni se enciende. B, ambos circuitos fluyen correctamente, falso, porque vemos nuevamente que la madera, los trancazos, solo los que tienen alambre de cobre es el que se enciende y ninguno de los circuitos fluye correctamente, no, porque estamos viendo que uno de ellos sí enciende el bombillo. Entonces, respuesta correcta, ¿cuál va a ser? La C. ¿Listo, Isabel? ¿Hasta ahí cómo van? Bien, profe. Listo, Manuela, ¿está bien? ¿Todos están bien? Listo. Entonces, vamos a ver, continuamos con esta de aquí. Son las... Listo, vamos a ampliar otro poquito para que se vea más. Listo, esta de aquí me gusta porque es de cinética y a veces se me confunden aquí, pero igual vamos a hacerla. Dice, para estudiar la velocidad de reacción entre el hidrógeno y el óxido nitroso, se procede a... Para estimular la velocidad de reacción entre el hidrógeno y el óxido nitroso, que se produce nitrógeno y agua, y aquí tenemos la reacción, óxido nitroso más. ¿Cómo se leería esto? Dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con dos moléculas de óxido nitroso para producir una molécula de nitrógeno más dos moléculas de agua. Así se leería. ¿Listo? Y acá, ¿qué tenemos entonces? Donde P es la velocidad de reacción, K es una constante de la reacción, es decir, un valor que depende de la gráfica. ¿Recuerdan cómo es acá que veíamos allá los gases? Acá también la podemos sacar. Y dice que ahorita tenemos la concentración del hidrógeno molecular y la concentración del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es igual a una constante K que depende del comportamiento del sistema por la concentración de los reactivos. De los reactivos, no de los productos. ¿Por qué reactivos? Cuando alguno de ustedes le dé por estudiar química y quiera aprender esto, se va a dar cuenta que en este caso, cuando estoy hablando de velocidad, ¿qué depende? ¿Qué tan rápido los reactivos reaccionan entre sí? Y los productos al final ellos como que, bueno, yo me estoy produciendo, pero pues como la reacción es en un solo sentido, yo solo llego y existo. Lo que va a depender en este caso de la velocidad es qué tan rápido los reactivos se encuentren entre sí. Entre más rápido se encuentren entre sí, más rápida la reacción. ¿Listo? Entonces eso depende. Ahorita sí. Con base en el modelo anterior se puede inferir que A, si se duplicara la concentración de hidrógeno, se duplicaría la velocidad de nitrógeno, se duplicaría la velocidad. Miremos, en la ecuación de velocidad está implícito el nitrógeno, o sea, ¿hay algo que diga concentración de N2? No. Entonces, como no está implícito el nitrógeno, ya de una vez yo descarto. ¿Listo? Cualquier valor que no esté implícito aquí en la ecuación no va a afectarme la velocidad. ¿Listo? Entonces, en ese caso no. B, la velocidad de reacción no depende de la concentración de los productos. Muy bien. Hasta ahí tenemos algo que es cierto, porque miren que la ecuación no tiene en cuenta la concentración de los productos, no aparecen ahí, porque en la ecuación de velocidad de la reacción solo están involucrados las concentraciones de los reactivos. Esa hasta ahí es una respuesta correcta. Vamos a descartar las otras.
La constante de velocidad de reacción, K, depende de la concentración de los reactivos. Falso. Cuando ustedes encuentren tanto en química como en física algo que se llame constante, ¿qué quiere decir la palabra constante? Que pase lo que pase, se va a mantener igual o en el mismo rango, ¿listo? Entonces, en este caso, la constante no va a variar. Entonces, ya como nos habla de que la constante de velocidad de reacción depende de la concentración, quiere decir, si varió la concentración, varía la constante, cosa que es falso, ¿cierto? Porque si aumenta la concentración de los reactivos, la constante de velocidad aumenta. Nuevamente, falso, sabemos. Cuando ustedes memorícense en eso, cuando en ciencia hablamos de una constante, es a lo que no cambia. Constante la gravedad, 9.8 en cualquier parte del mundo. Constante reacción, para esa reacción va a ser siempre ese valor. ¿Listo? Y la D dice, si la constante de velocidad de reacción se duplica, K se duplica, se cuatriplica la velocidad de reacción porque hay una relación cuadrática entre la constante de velocidad y la ley y la velocidad de reacción. Miremos algo. Aquí dice P es igual a K por concentración de hidrógeno elevado al cuadrado de nitrógeno o de óxido nitroso elevado al cuadrado. Estos dos sí están elevados al cuadrado, o sea que entre esos dos sí hay una relación cuadrática con la velocidad. Sin embargo, K no es cuadrático, K es velocidad es igual a K, lo que indica que la relación entre ellos es lineal. Eso cuando yo tengo una concentración de B igual a K, es lineal. Si uno de esos aumenta, otro de esos aumenta. Cuando es cuadrático quiere decir, por cada aumento de uno de estos, aumenta el cuadrado del otro. ¿Listo? Es lo que quiere decir ahí. Entonces tampoco es respuesta correcta en este caso la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Y ya resolvimos así fácilmente y charladitamente 6 preguntas de el siguiente formulario. Ah, no, 6, no, resolvimos 4 preguntas. 5, perdón. ¿Listo? ¿Sí ven? Y no nos demoramos mucho tiempo en ello. Hasta ahí vamos bien. Vemos la última y continuamos para que puedan proceder a descansar y puedan proceder a desarrollarlo. ¿Listo? Ya pueden desarrollar todos los cuestionarios ustedes y no hay ningún problema. Un grupo de investigadores observa que en la ciudad se presentan altos índices de contaminación por las elevadas concentraciones de CO2 que se generan en la quema de combustible fósil, en la producción de energía para las casas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Estamos quemando mucho combustible fósil y eso hace que se esté aumentando la contaminación de CO2 en el organismo y es debido a que necesitamos energía. Ellos elaboran la siguiente figura donde se representan algunas características de las ciudades. Entonces vamos a ver, tenemos alta producción de CO, tenemos las torres eléctricas, pocas corrientes de viento, aquí hay algo que ellos, un dato que ellos nos tienen, días soleados, qué tanta disponibilidad de luz tengo en el medio y pocas reservas de agua, qué tanta disponibilidad de agua. Aquí tengo 3 fuentes que yo puedo usar como energía alternativa: el sol, lumínica, el viento, eólica, o el agua, que me permitiría a mí generar una represa que me permite convertir energía de movimiento en energía eléctrica. Listo. De acuerdo con la información de la figura, ¿en cuál de las siguientes tablas se registra adecuadamente la disponibilidad de las fuentes de energía? Veámoslo aquí. Dice, poca corriente de viento. Ah, viento bajo, entonces busquemos. Combustible fósil, alto, porque en todas, miren, en todas, a partir de la termoeléctrica, a partir de esto, es que genero eso. Entonces, todas van a tener combustible alto. Listo, no hay problema. Combustible alto, combustible fósil, alto. Ahorita sí, corrientes de aire. Dice que hay pocas corrientes de viento, entonces bajo, bien. Acá dice bajo también. Acá dice bajo también. Pero acá dice alto. Estoy en un lugar donde hay pocas corrientes de viento, entonces la disponibilidad de aire es baja. Entonces la D, ya por ese simple motivo, la D se nos fue. Nos quedan 3, vamos a ir descartando. Reservas de agua son bajas. A, bajas. B dice que la cantidad de agua son altas. Ya vimos que el diagrama nos muestra que hay pocas reservas de agua, entonces la B se nos fue. Y la C dice que también son bajas, entonces quedamos entre la A y la C. Ahorita sí no nos queda sino definir con el sol. ¿Listo? Rayos solares, bajo, dice la A. Miramos acá que 300 días del año
hay una buena cantidad de sol. Falso acá. La A en este caso, perdón, aquí, falso. Ahorita, ¿qué le pasó? La A en este caso, falso. Falso aquí. Y por tanto la A también se descarta. Nos queda únicamente la C. Vamos a definirlo. Miren, rayos solares alto. La única que cumple con los 3 requisitos, por tanto, respuesta correcta, la C. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, contentos, felices? Digan la verdad. Profe, no. No, pues sí, felices sí, pero no entendí la anterior a esa. ¿Cuál? ¿La anterior a esta? Sí, señor. Esta. Sí, señor. Listo, vamos a pasarnos para acá. Fin, vamos a explicar acá. Y lo vamos a explicar de una forma bien, hasta graciosa. Espero que les cuadre. Vamos a ver si lo logro. A ver. ¿Qué es una velocidad de reacción? La velocidad de reacción es la velocidad con la que yo logro algo. Entonces, vamos a hacer una reacción química. A más B produce C más D. ¿Listo? Entonces, voy a suponer que aquí voy a establecer como parejitas. Voy a decir, bueno, una moleculita de A viaja por el mundo y se encuentra con una moleculita de B. Cuando se encuentran, ellas deciden formar una familia estable y se unen para formar el producto. ¿Listo? Entonces, en este caso, la velocidad de reacción, ¿qué es la velocidad de reacción? ¿Qué tan rápido va a ocurrir esto? Entonces, imagínate que tú vas con tus amigas viajando por el mundo y ustedes quieren formar una familia. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de reacción? ¿De qué tan rápido ustedes encuentren al hombre o a su pareja indicada? ¿Cierto? Eso le pasa a los átomos de acá. Entonces, si A no encuentra rápidamente un B con el cual reaccionar, pues C no se va a formar rápidamente. ¿Listo? Entonces, la velocidad depende de la concentración de A y la concentración de B. ¿Qué quiere decir en química concentración? Eso ya ustedes lo saben. Concentración quiere decir que tantas partículas de una sustancia hay en un determinado volumen de la misma. Esto sí ya es volumen en mililitro o en litro para diferenciarlo acá. Este es volumen. ¿Listo? Entonces, entre más concentrado quiere decir que hay más partículas en el mismo volumen. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir, y ahorita resulta que esto indica la velocidad es directamente proporcional a la concentración, porque yo no puedo decir, por cada molécula hay 1 kilómetro por hora o 1 mol por segundo de conversión. Entonces, para quitar esto, ustedes ya saben que yo tengo que usar una proporcionalidad, pero ahorita vamos a ver. Y ahí ya vienen unos órdenes de reacción, pero una cosa loca. Entonces, simplemente les voy a decir, concentración de un reactivo, una velocidad, y eso causa una gráfica. ¿Listo? Esa gráfica tiene una constante o una pendiente. Eso es lo que yo voy a usar para pasarlo aquí. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Será que C y D los puedo meter ahí? Entonces, ustedes van por la vida buscando una pareja. Los elementos van por la vida buscando una pareja con la cual reaccionar. Cuando ustedes encuentran esa pareja ideal, esa persona indicada para ustedes, ¿ustedes siguen buscando o se detienen y ya como que se estabilizan y bueno, relajémonos, disfrutemos la vida? Entonces, la tendencia es que cuando ya reaccionan y establecen ese elemento estable, se detienen. Por tanto, la velocidad de los productos, la velocidad de conversión de los productos es cercana a 0. Por eso es que aquí no se ponen. ¿Sí lo entendieron? Entonces, por eso, ahorita sí, con esa K yo simplemente digo, velocidad es igual a K por la concentración de A por la concentración de B. ¿Listo? Eso ocurre. Entonces ya digo, la velocidad de la reacción es igual a una constante, que esa constante depende de cómo se mueva esta gráfica, y al ser constante es la misma. ¿Listo? K es una constante. Entonces es la misma para todos. Y ahorita sí, la concentración de A y la concentración de B. Viene aquí un problema, y es que, ¿qué pasa? Yo aumento el número que está reaccionando, 2 aquí, 2 acá, lo estoy aumentando. En este caso que lo estoy aumentando, yo estoy haciendo que varíe esta ecuación, y eso varía simplemente diciendo que la velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactivos
elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso sería 2 y 2, pero esa parte ya la veremos, pues ahorita no nos queda el tiempo, la veremos más adelante. Solo que si yo aumento la concentración aumento el valor estequiométrico de la ecuación, la velocidad me aumenta, eso es lo que toca ver acá. Ahorita sí, volviéndonos acá, vamos a ver, entonces esta dice, de acuerdo con base anterior, si se duplica la concentración de perdón, voy a borrar aquí a ver si lo encuentro, dice, si se duplica la concentración de N, bórrate, si se duplica la concentración de N2, N2 es un reactivo o es un producto, N2 resulta que es un producto, entonces N2 como vimos, ya no estaría afectando la velocidad de la reacción. Por tanto, aquí usted puede duplicar, puede triplicar la concentración de N2 que no afectaría la velocidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, señor. Listo. La B dice, la velocidad de reacción no depende de la concentración de los productos. Ya vimos que cuando usted forma esa pareja estable, ya usted sale la ecuación, ya sale la jugada y no depende de la velocidad de usted, sino de los que están buscando reaccionar. Entonces, eso va bien. Porque la ecuación de velocidad de la reacción solo involucra la concentración de los reactivos. Miren, aquí donde está, solo tenemos concentración de hidrógeno, que es un reactivo, aquí está, y concentración de NO, que es otro reactivo, aquí está. ¿Listo? Vale hacer la aclaración, recuerden, en química tenemos dos lados, una flecha y dos lados. Los que están al inicio de la flecha se llaman reactivos y la flecha señala hacia dónde va la reacción. Entonces, reactivos van y se convierten en productos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos estos de acá, el N2 y el agua son los productos. Entonces, hasta ahí vamos bien. La C dice, la constante de velocidad de la reacción depende de la concentración. Ya vimos que la constante depende del comportamiento y el movimiento que tengan a la hora de variar, o sea, depende de una gráfica, no depende de la concentración de los mismos, porque miren, aquí hay una parte, porque si se aumenta la concentración de los reactivos, la constante aumenta, falso, la constante se mantiene constante, recuerden, la constante es la pendiente de una gráfica, y eso se mantiene constante, es un comportamiento, ¿listo? En ciencia, ustedes recuerden, constante se mantiene igual, entonces no cambian, a pesar de que todo cambia, ellos no cambian, ¿listo? Entonces, C, no. Y la D, si la constante de velocidad de reacción se duplica, nuevamente estoy hablando de modificar la constante. Si la constante de reacción se duplica, se cuadruplica la velocidad de la reacción. Aquí viene otra parte. Miremos acá. ¿Listo? Cuando yo tengo esto, tengo lo siguiente. Vamos a establecer velocidad es igual a K. En este caso hay una relación lineal, es decir, si yo aumento K en una unidad, la velocidad aumenta en una unidad. Si aquí es 1, aquí es 1, si aquí es 2, la velocidad va a ser 2. ¿Listo? En el caso de los reactivos, por ejemplo, tengo velocidades directamente proporcional a la concentración, pero al cuadrado. En este caso sí, por cada, supongamos, arranco así, concentración de A, 1. 1 al cuadrado me da 1, entonces hasta ahí bien. Ahorita sí 2. 2 al cuadrado me da 4. Miren que aquí ya no es lineal, sino que el cambio es más grande. Este cambio se conoce como una variación cuadrática. ¿Por qué? Porque está relacionado con el cuadrado de uno de ellos. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Me está queriendo decir, si su constante aumenta, la velocidad aumenta con una relación cuadrática, cosa que es falso. Si la velocidad aumenta, estoy aumentando con una relación lineal. Es decir, están haciendo una línea. Eso es lo que me dice ahí. Y lo que me dice acá en la D es, si la constante de reacción K se duplica, se cuadruplica la velocidad. Falso. Si la constante de velocidad se duplica, la velocidad como es lineal también se duplica. Sufre el mismo efecto. Porque hay una relación cuadrática entre la constante de velocidad y la velocidad de reacción. Falso. La relación cuadrática es entre la velocidad y la concentración de los reactivos o el valor que esté elevado al cuadrado. ¿Listo? Sí, sí, señor. Listo, chicos. Ahí quedamos bien, ¿cierto?
Sí, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, nos veremos el lunes. Les dejo los 3 formularios que los pueden desarrollar en el periodo del fin de semana y el lunes nos veríamos y atacamos los 3. ¿Listo? Bueno, atacamos el primero. Pero si yo veo que en el primero, el formulario, todos lo responden bien y solo hay 2 preguntas que fallan, hacemos las 2 preguntas y pasamos al siguiente. ¿Listo? Para que funcione. Profe, pero solo uno, ¿cierto? Pues para la próxima clase, sí, está bien. Ajá, solo uno sería obligatorio. O sea, obligatorio es que me presenten uno, que me resuelvan uno y me lo suban al Classroom. ¿Listo? Pero los otros 2 son opcionales. Si usted los quiere hacer los 3 en este mismo fin de semana, hágale, proceda, que está con mi bendición. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien, se cuidan. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan un feliz fin de semana en ciencias, disfrútenlo y estudien demasiado. Se cuidan. Muchas gracias, profe. A ustedes, chicos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe. A ustedes, chicos, fue un placer.